Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, dándote las gracias y alabándote por tu gran amor que demostraste cuando diste a tu propio Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio que hizo posible que nosotros seamos hijos de Dios por la fe sola en ti solamente. Dedicamos este culto, esta mañana a ti. Deseamos conocerte mejor. Deseamos adorarte en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, es un día alegre. De verdad, todos los días es una bendición que recibimos del Señor. Pero hoy es un día especial porque podemos celebrar la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El pensamiento sencillo para nuestro estudio de esta mañana es así: Jesús nos dejó amplia evidencia de su resurrección para que creamos en Él y así tengamos vida eterna. A veces, cuando adoramos al Señor, quiero contarles una historia que todos conocemos. Hace 1992 años, el 3 de abril del año 33 después de Cristo, a las 9 de la mañana, el rabino más famoso de Israel fue crucificado por soldados romanos a la orden del Poncio Pilato. El hombre crucificado había sido declarado inocente a través de 3 juicios romanos, pero aún así fue condenado a muerte como criminal. Su nombre era Jesús de Nazaret. Aunque nació en Belén de Judea, la mayoría lo conocía por su ciudad donde creció. Jesús nació entre el 7 al 5 antes de Cristo, 2 años antes de que Herodes se mudara de Jerusalén a Cesarea, donde murió en el 4 antes de Cristo. Entre el 28 y el 29 después de Cristo, un profeta comenzó a predicar el inminente establecimiento del reino de Dios. Su nombre era Juan. Proclamó que era el precursor y heraldo del Mesías, que pronto aparecería. Luego bautizó a Jesús de Nazaret y anunció públicamente que Él era el Mesías, el Redentor de Israel. Las ideas sobre el Mesías variaban. Algunos lo veían como un sobrenatural o angelical. Otros anticipaban que ejercería la autoridad y el poder de Dios sí mismo. Algunos lo consideraban como un libertador. Casi todos los judíos esperaban la llegada repentina y poderosa del Mesías, aplastando a los enemigos de Israel e inaugurando el tan esperado reino de Dios, con Israel a la cabeza de las naciones y el Señor Dios de Israel gobernando a la tierra desde Jerusalén. Pero nadie esperaba que el Mesías y su precursor desbarataran las enseñanzas de la élite religiosa de Israel. Los fariseos enseñaban que los judíos podían salvarse mediante su patrimonio o guardando los mandamientos de Dios. Jesucristo, el Mesías, enseñó que la salvación solo podía encontrarse en Él. Dijo que debían confiar en Él para obtener la vida eterna y la entrada al reino tan esperado. También enseñó que Él era el gran yo soy, el Dios de Israel, y lo demostró mediante innumerables milagros. A lo largo de su ministerio público fue rechazado progresivamente, primero por la élite religiosa
y luego por la mayoría del pueblo judío. Como resultado, pospuso el establecimiento del reino y fue a Jerusalén no para comenzar el reino, sino a morir por los pecados del mundo. Si Jesús hubiera sido apedreado, no habría muerto por los pecados del mundo. Mediante una secuencia de eventos dirigidos soberanamente por el Padre, Jesús fue crucificado, lo que le permitió permanecer suspendido entre el cielo y la tierra y recibir la transferencia de cada pecado de la historia humana en su cuerpo humano en la cruz. Literalmente, cada mal pensamiento, cada palabra cruel o deshonesta, cada omisión en hacer el bien que sabíamos que debíamos haber hecho, cada asesinato, cada momento de embriaguez, cada mal hecho que haya hecho los hombres, fueron derramados sobre Jesucristo en la cruz y juzgados. Aunque los principales sacerdotes exigieron que Jesús fuera crucificado y los soldados romanos lo clavaron en una cruz, fue el Padre quien lo juzgó por los pecados de todos nosotros. Fue abandonado para que nosotros fuéramos aceptados. Fue juzgado para que nosotros fuéramos perdonados. Cuando exhaló su último suspiro e inclinó la cabeza, la obra que el Padre le había encomendado se completó. Las Escrituras se cumplieron y la redención se obtuvo mediante la muerte del Hijo. Jesús murió para proveer el perdón de los pecados, la salvación, la redención y la vida eterna a todos para que cualquiera pueda ser salvo solo por medio de la fe en Él. Él pagó la deuda de nuestro pecado en su totalidad, lo que significa que no queda nada más por pagar. En el momento de su muerte, su alma fue al paraíso en Seol o Hades. José de Arimatea enterró su cuerpo en la propia tumba de José. Fue cerca de Gólgata, donde el Señor fue crucificado fuera de los muros de Jerusalén. El 4 de abril, toda la tierra de Israel descansó porque era la fiesta de los panes sin levadura, un día sagrado de descanso que coincidía ese día con el día de descanso semanal, el día sábado. Sin embargo, los principales sacerdotes pusieron una guardia romana en la tumba. En algún momento entre las 6 de la tarde del sábado y las 5 de la mañana del domingo, el alma de Jesús regresó del Hades y su cuerpo resucitó de entre los muertos. Antes del amanecer, un ángel descendió, abrió la tumba y ahuyentó a la guardia romana. El 5 de abril del año 33 después de Cristo, a primera hora de la mañana, miles de personas se dirigían al campo de Judea para cortar el primer puñado de la cosecha de la primavera. ¿Por qué? Era el día judío de las primicias. Este día especial marcaba el comienzo de la primera cosecha del año. Tras cortar el primer puñado de grano, los hombres acudían al templo para dárselo al sacerdote que lo merecía frente al altar. Al mismo tiempo que esto estaba sucediendo en el campo de Judea, las mujeres partieron hacia la tumba cuando aún estaba oscuro y llegaron justo después de la salida del sol. María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, Juana y otras mujeres se dirigieron al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y llegaron justo después de que saliera el sol.
Cuando María Magdalena vio el sepulcro abierto, corrió inmediatamente a avisarles a Pedro y a Juan. Mientras tanto, las otras mujeres entraron en el sepulcro y uno de los ángeles les anunció la resurrección. Después de que las mujeres salieron del sepulcro, llegaron Pedro y Juan, habiendo dejado atrás a María Magdalena en el camino al sepulcro. Pobrecita. Y Pedro y Juan dejaron a María Magdalena sola en el sepulcro vacío. Estoy dándoles nomás los acontecimientos de esta mañana antes de la primera aparición del Cristo resucitado. Cuando leemos en nuestras Biblias, muchos de estos eventos son un poco difíciles de seguir porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan enfatizaron diferentes grupos y diferentes personajes, pero todos concuerdan para darnos un récord acerca de exactamente qué sucedió esta mañana. Por favor, abran sus Biblias ahora conmigo en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 11. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Tal vez, y un momento, hermanos, porque tal vez pregunta, ¿pero por qué así? ¿Por qué eran tan desorganizados todos los discípulos? Uno llegaba y corría de una sola. Avisaba a los hombres, ellos corrían y dejaban sola a ella. Ellos ya se van y ella llega otra vez sola. ¿Por qué así? Tienen que recordar que ellos amaban tanto a Jesús, pero tenían mucha dificultad en creer sus palabras. Así que no creyeron que resucitaría. De hecho, todo su mundo se había destruido cuando Jesús fue crucificado en la cruz. Ellos no entendieron nada de lo que estaba pasando. Y todos también incluso temían por sus vidas porque eran seguidores de Jesús. Y entonces en estos momentos cada uno estaba solamente intentando hacer lo que le parecía. Pero estaban bien desorganizados, es la verdad, y confundidos y afligidos de corazón. Entonces leemos, pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. Cuando María regresó al sepulcro, estaba angustiada. Pedro y Juan le habían dejado sola en el sepulcro. Y como la mayoría de los discípulos no recordaba que el Señor había predicho su resurrección. Las cosas habían salido muy diferentes de lo que jamás imaginó. Aparte de María de Betania, ningún otro discípulo esperaba que Jesús muriera en Jerusalén durante la Pascua. Cuando Juan vio el sepulcro vacío, fue el primer discípulo en creer que Jesús había resucitado. Tenía algo en común con María de Betania. ¿Cuál fue? Que permaneció cerca de Jesús. Vemos algo especial de estos dos discípulos, María de Betania y el apóstol Juan. Esto nos enseña una lección importante. Conocer mejor al Señor produce mayor comprensión en circunstancias confusas y como resultado mayor paz en medio de las pruebas. ¿Quieres entender qué está pasando en momentos muy confusos? Realmente conoce mejor a Jesús. ¿Quieres tener mayor paz?
en los momentos en los momentos difíciles o en las pruebas, conozca mejor a Jesús. María estaba tan confundida que les pedía a los ángeles que le devolvieran el cuerpo de Jesús. Sin embargo, amaba tanto a Jesús y necesitaba tanto verlo que tuvo el honor de ser la primera testigo del Cristo resucitado. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era él que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. Cuando los discípulos estaban en medio de la tormenta en el mar de Galilea, igual no reconocieron a Jesús. Porque de pronto hay un poco de confusión y piensan, puede ser que él se veía totalmente diferente. Pero según el texto vemos que parecía normal porque pensó que era un jardinero. Mas el sufrimiento puede distorsionar nuestra visión del Señor. De igual manera, las emociones de María le impidieron reconocer al Señor. El sufrimiento, los miedos y las emociones pueden distorsionar nuestra visión del Señor. Por eso debemos procurar conocer verdaderamente al Señor, para que las circunstancias no cambien nuestra perspectiva de Él. Cuando los creyentes no conocen bien al Señor, cuestionan su bondad y amor al experimentar sufrimiento, o asumen que el sufrimiento siempre es resultado de la disciplina divina. ¿Algún momento has sentido así? Cuando los creyentes no conocen bien al Señor, asumen que el éxito temporal significa bendición y aprobación divina, incluso cuando sus acciones violan la palabra de Dios. María Magdalena conocía bien al Señor y lo amaba, pero tal vez no había prestado tanta atención a sus enseñanzas como María de Betania y Juan. Ellos conocieron un poquito más a Jesús, aunque vemos que María Magdalena amaba bastante a Jesús. Pero Juan pudo solamente ver la tumba vacía para creer. Pero es porque conoció suficientemente bien a Jesús. Y María de Betania, antes de la entrada triunfal, pudo anticipar su muerte por escuchar bien y conocer mejor a Jesús. María, le dijo Jesús. Hermanos, qué lindo sería el momento cuando el Señor nos llama por nombre. No sé de ustedes, pero para mí el momento que yo llego a ver a Jesús personalmente en el cielo y Él diga mi nombre, habrá el momento más hermoso de toda mi vida. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo Rabboni, que quiere decir maestro. Es interesante que la primera aparición de la resurrección fuera tan personal. Es la más personal de todas las apariciones de la resurrección. Jesús le dijo: suéltame porque todavía no he subido al Padre. Significa que ella lo agarró de una sola. Pero ve a mis hermanos y diles: suba a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él había dicho estas cosas. Jesús le aseguró a María que aún no ascendía al Padre. Esa fue la primera aparición de la resurrección. Pero ahora preguntamos, ¿por qué Jesús se le apareció primero a María? Bueno, Jesús se le apareció primero a María porque ella lo buscaba. Yo creo que es la primera y más obvia razón. Fue
el único discípulo que no dejaba de buscarlo. Por aquí y por allá. Incluso ya encargó a 2 hombres de ayudarle a buscarlo. Y cuando desaparecieron, ella seguía buscándolo. También ella estaba en necesidad. Yo creo que María Magdalena necesitaba ver a Jesús más que todos los demás discípulos. Y la otra cosa es, prueba que la resurrección fue un acontecimiento histórico que contradecía las normas culturales. ¿Cómo es esto una evidencia de la resurrección? Bueno, el testimonio de las mujeres no estaba permitido en un tribunal judío. Por lo tanto, una historia inventada de la resurrección habría presentado a Jesús apareciendo primero a los hombres, no a las mujeres. Las primeras 2 apariciones del Cristo, la primera con María Magdalena y después con las otras mujeres, según los judíos, no contaban. Entonces, si yo fuera un hombre judío del primer siglo y yo inventaría una historia, ni gastaría mi tiempo en hablar de mujeres viendo a Jesús. Mucho menos dando un lugar de honor y reconocimiento de fe y amor por Jesús, como recibió primero María Magdalena y después las demás mujeres. Más tarde el Señor se apareció al resto de las mujeres, luego a Pedro y luego a los 2 discípulos en el camino a Emaús. Todos estos testigos les dijeron a los demás discípulos que habían visto a Cristo resucitado. Con la excepción de Juan, los discípulos no creerían que Jesús había resucitado hasta que lo vieran con sus propios ojos. ¿Les faltaba pruebas a los discípulos para creer que el Señor se había aparecido a las mujeres, a Pedro y a los discípulos en el camino a Emaús? No les faltaban pruebas. Pero aún así no creerían sin ver a Jesús con sus propios ojos. Leemos: al atardecer de aquel día, el primer día de la semana. Estamos hablando de domingo. Y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. El domingo por la noche Jesús se apareció a los discípulos que se habían reunido en Jerusalén y estaban escondidos por miedo a los principales sacerdotes. Paz a ustedes era un saludo judío común, en hebreo shalom. ¿Qué significado tiene que Jesús viniera y se presentara entre ellos? A pesar de que estaban en un lugar con las puertas cerradas, nos demuestra que el cuerpo humano resucitado de Jesús es sobrenatural. Sobrenatural. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Fue tan difícil para los discípulos creer que Jesús había resucitado que tuvo que mostrarles pruebas físicas de que era Él. En Lucas 24 vemos un poco más información acerca de este encuentro, pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Los discípulos inicialmente pensaron que Jesús era un espíritu. ¿Qué significa eso? Bueno, quizás pensaron que era un espíritu incorpóreo
un fantasma. Tal vez pensaron que era un demonio o incluso un ángel de la muerte. Esta es la respuesta natural del corazón humano. Somos espiritualmente embotados. El momento más feliz puede ser el más aterrador cuando no reconocemos al Señor. Tuvieron casi la misma reacción cuando Jesús caminó sobre las olas del mar de Galilea. En Marcos 6, versículos 48 al 50 dice: y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. En ambos casos, caminando sobre las olas del mar y apareciendo entre los discípulos después de la resurrección, los discípulos carecieron de intuición espiritual. María Magdalena, las otras mujeres y los discípulos camino de Emaús no tuvieron la misma reacción de temor. La razón que menciono esto solamente es porque no era por la apariencia de Jesús. A veces algunos maestros, yo creo que se confunden y creo que hay una equivocación en pensar que las diferentes respuestas eran por diferentes apariencias. Era la misma apariencia, el mismo Jesús. Aunque María Magdalena no reconoció a Jesús, tampoco estaba ya como aterrorizada por él. En otras palabras, vemos diferentes niveles de respuesta al Señor según su conocimiento. Fue el mismo Señor, pero diferentes respuestas de los discípulos según qué tan bueno conocieron a Jesús. Esto significa para nosotros la grande importancia de conocer mejor personalmente a nuestro Salvador. Todos los discípulos escucharon el mismo mensaje, pero no todos los discípulos tenían la misma cercanía deliberada y intencional. María de Betania no tuvo el mismo acceso a Jesús como a todos los demás discípulos, específicamente los 12 y específicamente los 3, Pedro, Jacobo y Juan. Y a pesar de no estar parte de su grupo íntegro, de su círculo especial, ella todavía pudo conocer y entender lo que también al final logró entender Juan antes que los demás. Queremos, hermanos, conocer mejor al Señor para entenderlo mejor en nuestras vidas. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Solamente para que sepan que era realmente él. Al mostrarles sus manos y sus pies y comer frente a ellos, se volvió comprensible para ellos y comer los convenció de que tenía carne y huesos. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. La segunda vez que Jesús dijo paz a ustedes, los bendijo y reafirmó su relación con el Padre. Recuerden que solo por medio del Señor Jesucristo tenemos paz con Dios. Romanos 5:8, tal vez podemos leerlo juntos. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús hizo posible la paz con Dios mediante su sacrificio en la cruz. Nos apropiamos de esa paz mediante la fe. Y al mismo tiempo somos justificados, lo que significa que somos declarados justos ante Dios, acreditados la perfecta justicia de Jesucristo.
Ahora Jesús nos envía tal como el Padre lo envió a Él. Él dice, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Jesús probablemente transfirió un poder temporal del Espíritu Santo sobre los discípulos hasta que ellos fueran llenos y morados permanentemente por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. En este momento aún todavía no han sido llenados por el Espíritu Santo de Dios o morados permanentemente, pero sí recibieron un poder temporal del Espíritu Santo similar a lo que vemos también de algunos de los santos, héroes, reyes del Antiguo Testamento. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. ¿Qué significa eso? Bueno, el comentario del conocimiento bíblico explica. Proclamar el perdón de los pecados fue el rasgo principal de la predicación apostólica en el libro de los Hechos. Jesús les estaba dando a los apóstoles y por extensión a la iglesia el privilegio de anunciar las condiciones celestiales sobre cómo una persona puede recibir el perdón. Si alguien cree en Jesús, entonces un cristiano tiene el derecho de anunciar su perdón. Si alguien rechaza el sacrificio de Jesús, entonces un cristiano puede anunciar que esa persona no ha sido perdonada. Pero ¿quién faltaba esa noche? Tomás. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Tomás quería más evidencia. ¿Tenía ya pruebas, Tomás? Sí. Ya había visto a Jesús resucitar al hijo de la viuda de Naín y a Lázaro. Y todos sus amigos más fieles decían haber visto a Jesús resucitado de entre los muertos. Mientras que a los demás discípulos les costaba creer, incluso el testimonio de Pedro, Tomás no creía el testimonio de todos los demás discípulos juntos. ¿Cuál era el problema de Tomás? Había decidido no creer sin que se cumpliera un estándar de evidencia inconsistente. ¿Y por qué digo inconsistente? Nosotros creemos en un montón de cosas que jamás hemos visto. Creemos un montón de cosas según los testimonios de personas que consideramos como confiables. ¿Tenía Tomás realmente pruebas suficientes para creer en la resurrección? Creo que sí. Sin ver a Jesús personalmente, Tomás tenía suficiente evidencia de las acciones pasadas de Jesús y del testimonio de testigos confiables. Y lo mismo ocurre con nosotros hoy. La fe no es la ausencia de evidencia. Si algún momento has escuchado un debate entre un ateo y un cristiano, casi siempre el ateo quiere presentar para él un hecho de creer sin ver en sí mismo significa la ausencia de evidencia. ¿Ya? O de que la fe en sí mismo implica que no hay evidencias. Es una declaración completamente equivocada, incluso lógicamente, para los seres humanos. La fe es el resultado de la evidencia mezclada con la razón. Es decir, honestamente, intelectualmente, de considerar la evidencia para llegar a una conclusión.
Según el autor de Hebreos, por regla general, la fe sí precede a la vista. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hay algo muy interesante. Saben que una de las traducciones antiguas de la Biblia en inglés dice que es la prueba o la sustancia de lo que no se ve. Y la razón es porque la palabra convicción se traduce como prueba en otros contextos. Entonces, ¿cómo puede la fe ser la prueba de algo? Pero la cosa es que depende del contexto que significa, porque puede referirse a una prueba o puede referirse tanto a estar convencido de algo mediante las pruebas. Es decir, en sí mismo implica la palabra convicción que ha sido convencido por pruebas. Como creyentes en Jesucristo, hemos sido convencidos de las promesas de Dios mediante pruebas, aunque estas no incluyen ver a Jesús personalmente. Esto era precisamente lo que le faltaba a Tomás, la fe, de ser convencido de las evidencias que ya tenía de la resurrección de Jesucristo. Obviamente la fe también implica confianza, de confiar en algo, no solamente de reconocer que algo sea cierto como un hecho, sino también de depender de ese hecho. Es la razón que dice que es la certeza de lo que se espera. Implica una esperanza y una certeza de que se cumplirá. Pero como Tomás estaba dispuesto a creer con más evidencia, verdaderamente, el Señor le dio una mayor revelación. Muchas personas no creen en Jesús porque han decidido que ninguna evidencia los convencerá. Y eso no fue el caso de Tomás. Entonces, aunque vemos que Tomás no fue convencido con la evidencia que ya tuvo, estaba dispuesto de creer con un poco más evidencia. Y por esta razón, el Señor le dio más evidencia. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y a ver, tal vez tú has visto, hay una pintura muy famosa de este momento. Y en esa pintura, Jesús literalmente tiene abierto el costado y Tomás está así metiendo el dedo. Hermanos, leemos el texto porque esto no sucedió. Jesús gentilmente le proporcionó a Tomás la evidencia exacta que le pidió. ¿Listo, Tomás? Pero ¿cómo respondió Tomás? Bueno, Señor, vamos a ver. Extiende la mano. No, él de una sola, al ver al Cristo resucitado, dio la declaración que la mayoría de los maestros creen que es el momento más grande en general lo que es el Evangelio de San Juan. La conclusión correcta de los eventos, la declaración de los creyentes es este: Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Vamos a decirlo juntos. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Hermanos, él no estaba diciendo una palabra porque así era su manera de exclamar por la sorpresa. Él estaba expresando su fe y estaba admitiendo quién es Jesús en general, pero también para él. Fue personalizado porque dijo mío,
pero fue también la declaración de la conclusión de todo el Evangelio, que es que Jesús es el Señor y Dios. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Es muy interesante. Creo que esta declaración fue interesante para Juan porque fue el primero de creer sin ver. Entonces dijo, cuando escuchó a Jesús decir, y se anotó. Fui yo. Pero hermanos, también somos todos nosotros, igual como Juan. No parece que Tomás siguiera adelante con su plan de poner su dedo en las manos de Jesús y su mano en su costado. El cuerpo de Cristo resucitado parece conservar las heridas o cicatrices de la crucifixión, pero no está claro si aún conserva estas cicatrices o heridas, ya que su apariencia cambió drásticamente cuando tras su ascensión, 40 días después. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando Juan vio al Cristo ascendido y glorificado en Apocalipsis capítulo 1, su apariencia era totalmente diferente a la de su resurrección en este momento, lo que sugiere que su transformación completa no ocurrió hasta después de su ascensión. Por eso también cuando el apóstol Pablo vio al Cristo resucitado en el camino a Damasco, quedó cegado por la aparición de Cristo. Pero ¿qué le demostró la resurrección a Tomás? La resurrección de Jesucristo demostró que Él es Señor y Dios. Nada menos. Para los judíos, incluso el título Señor era la manera que ellos referían al único Dios verdadero de Israel. En vez de decir Yahweh, ellos decían Adonai. Y Adonai es simplemente hebreo por Señor. Y entonces en griego decían Kurios. Y es lo que se traduce como Señor. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Ahora Jesús quiere que la gente crea en Él. Hay una bienaventuranza especial para aquellos que creen sin ver. No es creer sin evidencias, pero es creer sin ver. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Es la declaración del propósito de todo el Evangelio de San Juan. Nos convertimos en poseedores de la vida eterna al creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y en el pensamiento judío, el título Hijo de Dios significaba que Jesús es el heredero del Padre, es una persona distinta del Padre y comparte la misma esencia con el Padre, que es decir, ser Dios. Juan escribió su Evangelio para que creyéramos en quien dijo ser Jesús y lo que dijo que logró mediante su muerte en la cruz. Vivimos en un periodo histórico único, similar a los 400 años de silencio profético entre Malaquías y el ministerio de Juan el Bautista. Durante los últimos 1992 años, hemos esperado su regreso y creído en el testimonio de aquellos hombres y mujeres que lo conocieron personalmente, presenciaron su crucifixión y cenaron con el Cristo resucitado. Más tarde el apóstol Juan lo expresó así: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó.
Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre. La vida eterna es una persona, Jesús, que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Mateo y Juan escribieron los acontecimientos que presenciaron como testigos directos. Marcos registró el relato de Pedro y Lucas compiló sus testimonios. Sus relatos fueron fielmente copiados y distribuidos por todo el mundo antiguo, lo que dio como resultado que hoy poseamos sus escritos inspirados en la Biblia. La Biblia que tiene en sus manos ha sido traducida directamente de copias del manuscrito original escritas en griego, el idioma común en la época de Cristo. Hoy contamos con amplia evidencia de la resurrección de Jesucristo y como resultado tenemos todas las razones para confiar en que Él es Señor y Dios y que poseemos la vida eterna solo por la fe en Él. Con el tiempo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, lo que significa que admitirán que Jesús es Dios. Pero para la mayoría de la humanidad, esa admisión llegará demasiado tarde. Solo en esta vida tenemos la oportunidad de decidir si confiaremos solo en Jesucristo y en su muerte vicaria en la cruz o si confiaremos en cualquier otra persona o cosa. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, Él nos da la vida eterna, que es una relación personal e inquebrantable con el Hijo que nos amó y dio su vida por nosotros. Jesús nos dejó amplia evidencia de su resurrección para que creamos en Él y así tengamos vida eterna. Y el pueblo de Dios dijo: